Amados hermanos, buenos días. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Y mi oración es que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes y de sus familias. Hermanos, el día de hoy vamos a iniciar el servicio con el preludio, y lo cual les pido que escuchemos con atención y luego levantamos una oración a nuestro gran Dios. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos primeramente las gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has permitido estar aquí reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra. Bendícela, Padre Santo, y bendícenos a nosotros a través de la misma. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vayamos a la Biblia y en el libro de Salmos, capítulo 144, vamos a leer los versículos del 1 al 15. Busquemos en nuestras Biblias, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montones y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca hablan vanidad, y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacornio cantaré a ti, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes sean fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Hermanos, continuando con nuestro servicio, queremos levantar unas oraciones de sanidad para ciertos hermanos que están
pasando por tribulación, por la familia de estos hermanos también, y por la necesidad que tenemos de ponerlo todo en las manos de Dios. Necesitamos, hermanos, orar por mi hermana Adelita, por la mamá de la hermana Adelita, por sus hermanas. También nos están pidiendo oración para nuestra hermana Delia y su familia, por mi hermana Estelita, que también presenta problemas físicos, y dar la gratitud a nuestro Señor por el término de las clases y haber terminado los estudios, mis hermanos jóvenes y los niños. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, Señor, nada está oculto para tus ojos y tú todo lo conoces, Señor. En estos momentos, Señor, nos unimos a ti en oración para rogarte, Padre bueno, que por los méritos alcanzados de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, tú seas a bien, Señor, mirar la afrenta que pasa la familia de mi hermana Adelita, en especial sus hermanas y su mamá. Tú conoces, Señor, las condiciones en las que se encuentran y tú sabes, Padre bendito, la situación que sucede. Te ruego, Padre mío, que tú seas con ellas, que tú las cuides, Señor, y las sanes, Señor, de cualquier enfermedad que pudieran tener. Asimismo, Señor, ponemos en tus manos a mi hermana Delia, esta mujer, Señor, que tuvo un accidente, Señor, y sabemos, Padre Santo, que necesita de una curación. Necesitamos, Padre bendito, que tú mires, Señor, a tu hija y le des, Señor, la tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, asimismo, Señor, como a su familia. Sé tú con ellos, mi Padre bueno, para que tú los traigas con bien, Señor, en cualquier momento de tribulación. Que así sea el buen día o el mal día, tú estés siempre, Señor, presente delante de ellos, guiándolos, Señor, en todo camino de paz y de santidad. Padre bueno, también rogamos por la salud de mi hermana Estelita, para que tú seas con ella, Señor. Tú la guardes, Señor, en todo camino que presente, que tú la guardes, Señor, en todo lugar, que seas tú, Señor, otorgándole la sanidad que proviene de ti. Así también ponemos en manos a su familia, Señor, a mi hermano Guadalupe y a su hijo Eric, Señor, para que tú también los guardes, Señor, de cualquier enfermedad. Sé tú con ellos, Padre Santo, y bendícelos en todo momento. Y, Señor, por último, te agradecemos infinitamente, Señor, tus misericordias y tu providencia para estos jóvenes y estos niños que terminaron ya sus clases, Señor. Sé tú con ellos, Señor, y cuídalos y guíalos, Señor, en el camino de la verdad. Y asimismo, Padre, te pedimos por todas las peticiones y gratitudes que mis hermanos en Cristo, Señor, han levantado delante de ti, para que seas tú glorificado, Señor, y tú des respuesta según tu voluntad. En tus manos, Señor, dejamos estas peticiones y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. En la vista de mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios
los ejércitos derribaré. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Libertador. Hermanos, continuemos. Vayamos a la lectura de la palabra de Dios correspondiente a la lectura congregacional en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 al 34. San Marcos, capítulo 12, del versículo 1 al 34. Dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, clavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le dieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiese en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César.
Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: No erráis por esto, porque erráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Palabra de Dios, hermanos. Ahora demos paso a la reflexión de mi hermano Rubén, que tiene para el día de hoy. Hermanos, recibamos la palabra de Dios a través de la voz de nuestro hermano Rubén. Pongamos atención. Gracias, hermano Osvaldo. Acabamos de tener la lectura de este Evangelio de Marcos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En este día tenemos un mensaje que se titula El Señor uno es. No sé si alguna vez se ha preguntado usted lo que Dios quiere para cada uno de ustedes, lo que quiere de nuestra vida. ¿Ha pensado en cómo Dios quiere que nosotros vivamos? ¿Cómo quiere que Dios que usted viva? Son preguntas muy importantes, son preguntas que cada ser humano deberíamos de hacernos continuamente y que deberían de existir en la mente de cada una de las personas. Y damos gracias a Dios por preguntas así, porque nos hacen pensar en lo que Dios quiere y que es importante para cada persona. Y pues también gracias a Dios por
pasajes de la Biblia como el que acabamos de ver el día de hoy que responde a esas preguntas. Porque no es suficiente nada más tener o hacernos preguntas, sino que necesitamos también tener respuestas. En el contexto de este pasaje que acaba de leer nuestro hermano Osvaldo, de Marcos capítulo 13, es la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos de aquella época. Ellos le habían atacado, si vemos el contexto de este pasaje, le habían atacado 2 veces con preguntas diseñadas, con preguntas preparadas para atraparle, pero él había respondido con sabiduría divina en cuanto al tema de los impuestos, en cuanto a la realidad de la resurrección y la vida después de la muerte. Ahora, aquí le hacen otra pregunta, pero es una pregunta hecha con una actitud diferente. Una pregunta que no parecía ser un ataque. Esta pregunta vino de una persona que había sido impresionada, vamos a decirlo así, con las respuestas de Cristo y quería hacer él su propia pregunta. Una pregunta honesta, yo le diría una pregunta sin malicia, una pregunta de alguien que realmente quería la respuesta. Vea esa pregunta que dice ahí en el versículo 28 de Marcos capítulo 2 que acabamos de leer. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Era una pregunta de uno de los escribas. Los escribas no eran otro grupo de líderes religiosos como los fariseos, como los saduceos. De hecho, los fariseos, así como los saduceos, tenían dentro de su grupo tenían a personas que eran escribas. Los escribas eran maestros o intérpretes de la ley. Y este hombre se acercó a Cristo con una pregunta sincera: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esa es la pregunta de él. Ellos habían estudiado la ley de Dios y enumerado todos los mandamientos, considerando que algunos eran de más peso que otros. Entonces, por un lado, esta persona, el escriba, tal vez quería una respuesta a la pregunta de cuál mandamiento era el más importante. Y tal vez también quería un tipo de orden de los mandamientos para ver cómo él estaba delante de Dios. Y así como las otras preguntas en este capítulo, Cristo responde con palabras que mostraron que no era un mero ser humano, sino Dios mismo. Le respondió al escriba con palabras divinas, palabras sabias, y dijo que toda la ley se resume en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resumían. Por eso vamos a estudiar en esta hora estos 2 puntos. Toda la ley se resume en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. En primer lugar, consideremos el mandamiento para amar a Dios. Cristo empezó diciendo, vea cómo dice ahí el versículo 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí estaba citando Deuteronomio 6:4 también, que también dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo era conocido por todos los judíos porque era la frase repetida en cada una de las reuniones que ve ahí en las sinagogas cada día de reposo, y también porque todo judío piadoso lo decía en cada mañana, en las noches, a cada hora. Era tan importante que los más religiosos y los fariseos ponían
el versículo escrito en una caja pequeña que ataban a su frente o sus muñecas durante sus oraciones. Estas cajas se llamaban filacterias. Estas filacterias eran, vamos a decir, que eran representadas como si fuera una tela, un pergamino, algo así, con las extremidades enrolladas. En Mateo capítulo 23 habla de ellas, cuando Cristo reprendió a los fariseos por su hipocresía. Entonces, todo judío hubiera conocido y memorizado este versículo que Jesús citó en esta respuesta. Pero ahora, pero ahora Cristo toma este versículo como doctrina, que solamente hay un Dios, y lo relaciona con el mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, el primer mandamiento, el principal mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser. Antes de profundizarnos en este mandamiento de quién es Dios y que debemos de amarle, porque solamente podemos amar a Dios que conocemos. Usted no puede amar a un Dios desconocido. Nosotros tenemos la doctrina correcta de quién es Dios, en vez de pensar que conocemos a Dios por algo que ha inventado nuestra mente. Porque el problema de muchas personas hoy en día es que dicen que aman a Dios, pero no le conocen. Y no le conocen porque no quieren leer su palabra. Y la Biblia es el único lugar en donde podemos nosotros encontrar lo que dice Dios mismo de Él. Una persona puede tener un concepto de un Dios a quien ama, pero no significa que ame a Dios, que ame al único Dios vivo y verdadero. Por eso, lo vuelvo a repetir, usted no puede amar a alguien que no conoce y que no sabe ni siquiera cómo es. Lo más importante para cualquier persona es conocer al único Dios, así como Él se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Él es un solo Dios. Es un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que Él es Señor, dice que Él es Rey, soberano sobre todo y sobre todos. Él es el Dios verdadero y es nuestro. Es un Dios personal, no simplemente un Dios que existe por ahí. Vemos aquí la necesidad de conocer a Dios con sus atributos, y así podemos amarle por quien es, no simplemente por lo que pueda hacer por nosotros, porque eso no sería amor, sería manipulación. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que usted está en una relación con alguien que solamente está con usted por lo que usted le pueda dar. Esa es una relación tóxica, porque no hay amor. Nuestra relación con Dios no puede ser así. Amarle solamente cuando hace lo que queremos que haga. Amarle cuando me da lo que yo quiero. Eso no es amor. Eso es una persona aprovechando para recibir lo que quiere. Tenemos que amar a Dios por quien es. No solamente porque sea un Dios de amor, de gracia y misericordia, sino también porque es un Dios santo, es un Dios justo. Entonces, primero tenemos que conocer a Dios, conocerle como es en realidad, como se ha revelado en su palabra, para que le podamos amar, que es precisamente el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento, el principal mandamiento, el mandamiento que resume todos los demás, es amar al Señor tu Dios. Y su palabra dice cómo hacerlo.
amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Esto significa amar a Dios con todo nuestro ser, es decir, con cada parte de lo que constituye un ser humano. ¿Qué incluye? Pues incluye mis afectos, mis motivaciones, mis deseos, mis pensamientos, mi energía, todo, absolutamente todo. Solamente Dios merece un amor así. Esta es precisamente la razón por la que Cristo dijo antes, solamente Él es Dios. El Señor uno es. Es un Dios que merece ser amado por todo ser humano, porque es el único Dios que existe. Él debe ser nuestra prioridad. Él es el objeto apropiado de un amor completo. Todo el impulso de mi ser tiene que estar relacionado con mi amor a Dios. Así es como nosotros debemos de practicarlo, porque por un lado es un mandamiento, es lo que una persona necesita para ser salvo, tener un amor para con Dios. Pero por otro lado, para el Hijo de Dios, este amor es natural. Ya hemos sido salvos por su amor y adoptados a su familia, y por eso le amamos. Dice Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero, aunque ya tenemos este amor con Dios como cristianos, ahora lo que queremos es que crezca. A veces estamos cansados, frustrados y hasta enojados con Dios. Si le amamos, este es un mandamiento de algo que un cristiano debe hacer en una forma natural. Debemos amarle más y más y más cada día. Entonces, el amar a Dios es el principal mandamiento, porque resume toda la ley. Si usted ama a Dios, vea cómo dice Romanos 13, capítulo 8. Romanos 13, capítulo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Específicamente, el mandamiento de amar a Dios resume los primeros 4 mandamientos de la ley, y los otros mandamientos se resumen en la segunda parte de la respuesta de Jesús: amar al prójimo. En el versículo 31 de Marcos capítulo 12 dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento diferente a estos. Aquí también Cristo citó otro versículo del Antiguo Testamento en su respuesta, allá en Levítico capítulo 19, versículo 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y firma, dice, yo Jehová. Este mandamiento también fue muy conocido por todos los judíos. Así se resume toda la ley, así se resumen los 10 mandamientos, amando a Dios y en base de eso, amando al prójimo. Estos mandamientos están estrechamente amarrados. Amar a nuestro prójimo es la consecuencia natural de amar a Dios. Por eso es primordial, es esencial entender la importancia de este mandamiento, porque sin duda hay otras maneras prácticas para mostrar si amamos a Dios con todo nuestro ser. Y lo dice en nuestros hechos, hermanos, como lo muestra su asistencia a la iglesia, lo muestra su forma de llevar su vida, y hay muchas otras cosas más, pero la manera más práctica para mostrar que entiende y obedece el primer mandamiento es obedecer el segundo. En otras palabras, cuando amamos a otros, cuando amamos al prójimo, mostramos nuestro amor que le tenemos a Dios. Y el resto de la Biblia confirma esto. También ahí en Gálatas 5:14 también habla de la ley, que es una palabra que se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede amar a otros como debería si no ama a Dios. Este es el problema con nuestro mundo. La falta de amor entre los seres humanos no puede ser
resuelto o mejorado con una declaración política. Hemos leído y visto de las manifestaciones y violencia que hay en los Estados Unidos, como pasó apenas hace algunas semanas, en estos días, debido a los problemas de racismo que sin duda existen en ese país. Y México no se queda atrás. Hay muchas otras cosas involucradas también, por supuesto, pero la raíz del problema es de cómo los seres humanos tratan a los seres humanos. Algunos piensan que la solución es desmantelar el sistema de la policía, otros piensan que debe haber más policía, debe haber más leyes. Ninguna de estas cosas es la solución permanente, porque ya se han hecho y no pasa nada. Estos tipos de problemas solamente se van a acabar cuando las personas amen a Dios. Porque cuando amen a Dios con todo su ser, cuando le amen en realidad, cuando Él sea la prioridad de sus vidas, entonces van a poder amar al prójimo. Por eso en el boletín de hoy escribí: los hombres de Dios son llamados a ser pacificadores. La razón por la cual una persona de piel blanca trata mal a una persona de piel negra no es simplemente por lo que ha sido enseñado o cómo ha vivido, es porque no ama a Dios. La razón por la cual una persona de piel morena desprecia a una persona con piel más morena aquí en nuestro país no es simplemente racismo, es porque esa persona no ama a Dios y por eso le es imposible amar al prójimo. La solución al racismo no es la violencia, ni las manifestaciones, ni si hay más o menos policías, ni cualquier otra cosa. La única solución verdadera es el Evangelio. Es enseñar a la gente a amar a Dios y por consecuencia amar a los demás. Por eso mi cabecita como que no alcanza a entender cuando un hermanito o una hermanita de las iglesias no aman a un hermano o a una hermana en Cristo. Es algo indefensible, ni cómo ayudar ahí, hermanos. Porque mi pregunta es, si decimos que amamos a Dios, ¿cómo no vamos a amar a nuestro prójimo? Debemos amar a los hermanos y hermanas de la iglesia, no porque sean perfectos, sino porque verdaderamente usted ama a Dios y por consecuencia también le ama a ellos. Bíblicamente vemos que el problema del ser humano es que a veces se ama demasiado a sí mismo, que somos demasiado egoístas y siempre pensamos yo primero y al último yo. Y aquí Cristo nos está enseñando que deberíamos de amar a otros como algo natural, como amarnos a nosotros mismos. Cristo dice que tomemos ese amor y lo enfoquemos hacia afuera, hacia otros. Necesitamos amarnos a nosotros mismos mucho menos y amar a Dios y amar al prójimo. En el versículo 32 y 33 dice: entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Está de acuerdo con Jesús y es importante lo que reconoció, que amar a Dios y a otros en verdad es más importante que cualquier mandamiento externo. Y nuestro Señor Jesucristo ya se los había mostrado una y otra vez durante toda su historia. Dios también lo había dicho por medio del profeta Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, mas no holocaustos. Pero vea cómo contesta nuestro Señor Jesucristo ahí en el versículo 34 de Marcos capítulo 12. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ya nadie se atrevió a preguntarle. Es por eso que entendemos que el escriba
no estaba atacando a Cristo con su pregunta, sino que había sido algo de deseo, de entender. Cuando Cristo le respondió, reconoció la verdad de sus palabras, no argumentó en contra de él, sino que lo aceptó. Y Cristo le dijo que no estaba lejos del reino de Dios, pero que tampoco estaba dentro. Después de esto, nadie más quiso preguntar a Cristo. Los ataques habían sido resistidos y vencidos con la palabra. Hermanos, Dios nos crió a su imagen, a su semejanza. Él es nuestro creador. Nuestro deber es amarle por quien Él es, no simplemente por lo que pueda hacer por nosotros. Le amamos en verdad y también amamos realmente a nuestro prójimo. Estas son las dos preguntas que todos necesitamos hacernos en esta tarde. Y de manera muy específica, mi pregunta para usted, hermano, es: ¿está usted cerca del reino de Dios? Así como el escriba no está lejos del reino de Dios. Y si así fuera, no es suficiente estar cerca, tiene que estar adentro. Estas palabras que Cristo le dijo al escriba para animarlo, es también para nosotros. Pero también estas palabras son un aviso para no esperar, para no quedar nosotros estancados en el camino. Necesitamos ir más allá de hacernos las preguntas correctas y entender las respuestas que Dios nos da. Hermanos, entender el Evangelio, entender la salvación que Dios ha preparado para los que somos suyos. No sabemos lo que pasó con el escriba, pero usted sí puede saber hoy lo que va a pasar con usted y con su alma. ¿Cómo vamos a reaccionar a estos mandamientos? ¿Cómo va a reaccionar usted a estos mandamientos? A lo mejor toda su vida ha intentado cumplirlos, ha intentado ser una buena persona y amar a otros, pero si no ama a Dios con todo su ser, todos sus intentos no servirán para nada. Así lo dijo Jesucristo. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra, de reflexionar con ella, de ser edificados por la misma palabra. Gracias a Dios también le damos por la vida de hermano Rubén, que nos compartió esta reflexión. Gracias, hermano Rubén. Hermanos, vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, y leamos el pasaje bíblico del día de hoy. Dice nuestro Señor: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oremos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias nuevamente, Señor, porque de ti proviene todo. Te pedimos, Señor, que estas ofrendas y diezmos que hemos estado apartando, Señor, hasta el día que nos podamos reunir nuevamente y la podamos depositar en el alfolí, tú las bendigas, Padre Santo, y que sean utilizadas, Señor, para la acción de tu reino y sostenimiento de tu iglesia. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por este servicio. Vamos a pedirle al hermano Rubén que nos dé la bendición final y nos despida con su palabra. Padre, después de haber escuchado tu palabra, te pedimos que tú nos guíes en el camino, Señor, nos tengas con salud a todos mis hermanos que padecen de alguna enfermedad. Tú seas con ellos, Señor, y que pronto te puedan recuperar de lo que estamos atravesando. Te pedimos por todos mis hermanos que también están en situación difícil económica, Señor, que tú seas con ellos. Y después, Señor, de haber escuchado tu palabra, Señor, tu voz a través de este mensaje, te pedimos que tú nos bendigas hoy y siempre, y que la paz del Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.